Durante años, Ecuador fue visto como una isla de relativa calma en medio de un continente convulsionado. Mientras Colombia lidiaba con el conflicto armado y el narcotráfico, mientras Perú combatía los remanentes de grupos subversivos, mientras Venezuela colapsaba institucionalmente, Ecuador parecía avanzar. Sus niveles de violencia eran bajos. El Estado, aunque frágil, funcionaba. Las noticias de masacres, atentados o secuestros venían de otros países, no de este. Pero esa imagen, tranquila, estable, incluso optimista, hoy parece una memoria, distante, porque en apenas una década, Ecuador ha sido arrastrado a una espiral de violencia sin precedentes. Una transformación brutal, vertiginosa, difícil de asimilar. Un país que solía ser puente, hoy es bodega, plaza, campo de guerra. Lo que comenzó como una ruta discreta para el paso de droga hacia los mercados internacionales, se convirtió en una ocupación territorial del crimen organizado. Lo que parecía un problema externo se volvió una amenaza interna, y lo que era una advertencia ignorada, ahora es una realidad innegable. La ubicación geográfica de Ecuador siempre fue estratégica. Entre dos gigantes de la producción de cocaína, Colombia y Perú, con costas extensas sobre el Pacífico, puertos de alta capacidad y controles aduaneros débiles. Durante mucho tiempo, esa geografía facilitó el paso, pero no la permanencia. Hasta que las reglas cambiaron, cuando los grandes cárteles mexicanos, como el de Sinaloa o el CJNG, comenzaron a internacionalizarse, buscaron socios locales, y los encontraron. Las bandas ecuatorianas, que durante años habían operado como pandillas barriales, se profesionalizaron, se armaron, se dividieron y comenzaron a controlar rutas completas. El Estado, distraído y debilitado, apenas reaccionó. Entre 2018 y 2024, Ecuador pasó de tener una de las tasas de homicidios más bajas de Sudamérica a encabezar la lista. En 2017, el país registraba 5.8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para 2023, esa cifra alcanzó los 47. Una multiplicación por 8 en menos de una década. Para muchos, estas cifras no tienen rostro, pero detrás de cada punto porcentual hay familias, barrios, ciudades enteras que ya no duermen igual. Hay niños que dejaron de jugar en la calle, comerciantes que cierran antes del atardecer, jóvenes que temen ser reclutados. Hay una sociedad entera que aprendió a vivir con miedo. Los puertos se convirtieron en zonas calientes, especialmente Guayaquil, la ciudad más poblada del país. Ahí se concentran los envíos de cocaína hacia Europa, que superan ya las 200 toneladas anuales según cifras oficiales. La droga viaja camuflada en contenedores, mezclada con productos legales como banano, camarón o flores. Pero no viaja sola. La acompañan estructuras logísticas, sobornos, violencia y muerte. Los barrios, portuarios, antes zonas obreras y humildes, hoy están sitiados por bandas que pelean el control centímetro a centímetro. Lo que antes era contrabando, hoy es control territorial. La policía, sin recursos, mal equipada y mal pagada, ha sido superada. Muchos agentes enfrentan la presión de trabajar bajo amenaza o bajo coima. Las fuerzas del orden se convirtieron en objetivo del crimen. En 2023, más de 60 uniformados fueron asesinados. Algunas estaciones fueron atacadas con explosivos. Incluso se registraron atentados coordinados contra patrullas, sedes fiscales y hasta contra edificios públicos. El crimen organizado ya no opera desde las sombras. Opera a plena luz del día. Se exhibe, se impone, se normaliza, pero la violencia no se limita a los actores armados. Ha contaminado la vida cotidiana. Las extorsiones, conocidas como vacunas, afectan a miles de pequeños negocios, ferreterías, tiendas de barrio, panaderías, restaurantes. Todos son blanco, todos pagan, porque el que no paga muere, o pierde su local, o ve a su familia amenazada. Este sistema de terror ha creado una economía paralela del miedo, donde el crimen cobra impuestos y regula el comercio. En algunos sectores, la presencia del Estado es puramente simbólica.
Son las bandas las que deciden quién entra, quién sale, quién habla, quién calla. Y lo más alarmante, la violencia ya no es un fenómeno periférico. Ya no se concentra en zonas marginales ni en sectores olvidados. Ha llegado a la clase media, a las ciudades intermedias, a los centros comerciales. Ha dejado de ser noticia para volverse rutina. Ya no se habla de si hubo asesinatos, sino de cuántos. Ya no se debate si hay bandas, sino qué nombre tienen, qué armas usan, a quién responden. La guerra contra el crimen organizado no es una metáfora, es literal. Hay comandos armados, incursiones nocturnas, ejecuciones selectivas, cadáveres colgados en puentes o abandonados en autos. Hay videos de sicarios celebrando sus crímenes. Hay niños que se tapan los oídos por el estruendo de las balas. Hay madres que duermen con el teléfono en la mano, temiendo una llamada que lo confirme todo. Y en medio de este escenario, una pregunta flota en el aire como una nube que nadie quiere mirar. ¿Cómo se explica que en tan poco tiempo, un país como Ecuador haya sido absorbido por una maquinaria tan violenta, tan estructurada, tan despiadada? ¿Qué falló? ¿Quién permitió que esto sucediera? ¿Y por qué el crimen encontró tantas puertas abiertas? Tal vez la respuesta no esté en las calles. Tal vez esté en las cárceles, porque fue ahí, entre barrotes y corrupción, donde se gestó el verdadero corazón del poder criminal. Durante mucho tiempo, las cárceles fueron vistas como espacios de encierro, castigo y olvido. Lugares donde se suponía que los culpables cumplían su condena, aislados del resto de la sociedad. Pero en Ecuador, ese concepto dejó de aplicar hace rato. Hoy, las prisiones no aíslan al crimen, lo administran. No reducen el poder de las bandas, lo amplifican. No desarticulan estructuras, las organizan. Las cárceles se convirtieron en oficinas centrales del terror, en centros de comando, en los lugares desde donde se controla, coordina y expande la violencia que consume al país. Y no es una exageración. En Ecuador, los penales están dominados por facciones criminales que operan como mini-estados dentro de los muros. En lugar de celdas, hay zonas asignadas por bandas. En lugar de custodios que imponen la ley, hay reclusos armados que negocian territorios. En lugar de rehabilitación, hay entrenamiento. Armas largas, celulares, droga, dispositivos de comunicación, dinero en efectivo, incluso animales exóticos han sido encontrados en requisas. Todo ingresa, todo circula, todo tiene un precio, todo es posible. Los nombres de las bandas resuenan con fuerza: los choneros, los lobos, tiguerones, lagartos, águilas, R7. Grupos que antes eran pandillas urbanas, hoy son estructuras jerárquicas, con ramas regionales, alianzas internacionales, códigos internos y poder militar. Sus líderes, conocidos como capos, están presos, pero no detenidos, porque desde las cárceles ordenan asesinatos, pactan alianzas, planifican extorsiones, coordinan cargamentos y, cuando es necesario, desatan masacres. Las cifras son escalofriantes. Desde 2021, más de 450 personas privadas de libertad han sido asesinadas dentro de las cárceles ecuatorianas, la mayoría en enfrentamientos entre bandas rivales que disputan el control interno de los penales, masacres que no duran minutos, sino horas, que no dejan heridos, sino cuerpos decapitados, mutilados, quemados, desmembrados, que no se ocultan, sino que se graban y se difunden como mensajes de advertencia, imágenes de horror absoluto que circularon por redes sociales mientras el Estado miraba paralizado. En septiembre de 2021, en la penitenciaría del Litoral, murieron 119 reos en una sola jornada. Fue la peor masacre carcelaria en la historia de América Latina. Y no fue la última. En abril de 2022, en Turi, otra prisión de alta seguridad, 44 internos fueron asesinados en otra ola de violencia. En cada ocasión, se anunciaron medidas de emergencia. Se prometieron reformas, relevos, operativos militares. Pero nada cambió, porque el problema no es solo la violencia, es el poder. Y ese poder ya no está afuera.
está dentro, organizado, financiado y en expansión. Los centros penitenciarios están colapsados. El hacinamiento supera el 60%. En algunos penales hay más del doble de presos de los que deberían. Faltan custodios, faltan controles, faltan recursos, pero sobre todo falta voluntad. La corrupción penitenciaria no es una sospecha, es un hecho. Funcionarios que permiten el ingreso de armas a cambio de dinero, directores que negocian con capos para evitar motines, policías que prefieren mirar hacia otro lado. El Estado negocia con el crimen no desde la fuerza, sino desde la debilidad. La prisión no significa el final de la carrera delictiva. En muchos casos, significa su consagración. Desde ahí se asciende, desde ahí se ejecuta, desde ahí se protege a los de afuera. Muchos de los atentados que han sacudido al país, muchas de las extorsiones que asfixian a los comerciantes, muchas de las amenazas que circulan en redes, salieron desde un celular dentro de una celda. Y no es un fenómeno aislado. Es un modelo, una estructura que se ha repetido en todas las regiones del país. Cárceles como La Roca, Cotopaxi, Turi, la regional de Guayaquil se han convertido en símbolos de la incapacidad estatal. Lugares donde ni el ejército se atreve a ingresar sin blindados, drones, helicópteros. Lugares donde el poder es negociado, no impuesto. El gobierno ha intentado retomar el control con medidas de choque, estados de excepción, intervenciones militares, declaratorias de emergencia, pero los resultados han sido limitados. Cada vez que se retoma el control de una prisión, la violencia se traslada a otra. Cada vez que se captura a un líder, surge otro. Cada vez que se decomisa un arsenal, aparece otro más grande. El crimen opera con recursos, planificación y reemplazos. El Estado con precariedad. La gran pregunta es, ¿cómo llegamos a este punto? ¿En qué momento se dejó crecer esta estructura desde dentro hasta que se volvió más fuerte que quienes la custodiaban? ¿Quién permitió que las cárceles pasaran de ser centros de castigo a fortalezas del crimen? Y sobre todo, si desde adentro se controla tanto, ¿qué está ocurriendo afuera? ¿Qué pasa en las calles, donde la violencia ya no se concentra en estructuras criminales, sino que se filtra en cada rincón del tejido social? Hasta hace poco, Ecuador era considerado un país relativamente seguro en comparación con sus vecinos. Las calles de ciudades como Quito o Guayaquil no estaban exentas de crimen, pero se vivía con una sensación de control. Hoy, esa sensación ha desaparecido. Lo que antes era una excepción, ahora es rutina. Y con la rutina, llegó algo más destructivo que la propia violencia: la naturalización del miedo. En barrios enteros, el crimen ya no se esconde, se impone. Las extorsiones, conocidas popularmente como vacunas, afectan a comerciantes, taxistas, dueños de restaurantes, familias. Las bandas criminales llaman, amenazan, cobran. Si no pagas, queman tu local. Si te niegas, desapareces. Y si denuncias, te matan. Según datos oficiales, en 2023 se reportaron más de 15.000 casos de extorsión en el país, aunque se estima que la mayoría no se denuncia, no por falta de pruebas, sino por miedo. Ese miedo también se alimenta de la impunidad. El Estado no llega o llega tarde, y cuando lo hace, muchas veces llega mal. La policía, desbordada y mal equipada, actúa con lentitud o no actúa. En algunos casos, incluso se ha descubierto colusión entre agentes y bandas criminales. Así, la gente se queda sola, atrapada entre el terror de las bandas y la indiferencia del sistema. El sicariato es otra forma cotidiana del horror. Jóvenes, armados, muchos de ellos menores de edad, ejecutan asesinatos por encargo. Se les paga entre $100 y $1,000 por disparar, a veces en plena vía pública. El año 2023 cerró con más de 7.500 homicidios, el número más alto registrado en la historia del país.
Y no solo aumentaron los crímenes, también su brutalidad. Cuerpos desmembrados, colgados en puentes, decapitaciones. El mensaje es claro. El miedo no es solo un efecto colateral, es una estrategia. Los espacios públicos han cambiado. Hay barrios donde ya no se sale de noche, parques donde ya no juegan niños, calles donde los negocios bajan sus cortinas a las 6. El crimen ha transformado el ritmo de la vida cotidiana. La gente aprende a vivir en alerta, a evitar ciertas zonas, a no hablar demasiado. Y cuando la gente vive así, vive menos. No solo porque puede morir, sino porque ya no puede confiar, caminar tranquilo, respirar sin miedo. La violencia se ha extendido más allá de las grandes ciudades. En Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, zonas rurales se han convertido en corredores del narcotráfico, con presencia constante de bandas armadas. Los agricultores son obligados a ceder sus tierras. Los jóvenes reclutados con amenazas. Algunos pueblos han sido testigos de enfrentamientos armados entre organizaciones criminales rivales. La violencia ya no necesita la ciudad para operar, solo necesita ausencia de Estado. Las bandas no solo controlan el crimen, en algunos sectores controlan la economía. Imponen tarifas, organizan seguridad privada, deciden quién puede trabajar. El crimen organizado ya no es solo una amenaza, es una estructura paralela de poder. Y ese poder crece cuando el poder legítimo se debilita. Cuando la ley no llega, la ley del más fuerte se impone. El impacto psicológico es profundo. Según varias encuestas nacionales, más del 80% de la población siente que vive en un país inseguro. Un 68% ha cambiado sus rutinas por temor al crimen. Y lo más alarmante, más de la mitad de los jóvenes entre 18 y 30 años considera seriamente emigrar en los próximos años, ya no por falta de empleo, sino por miedo. Y es que el miedo tiene consecuencias duraderas. Mata la confianza, fragmenta comunidades, impide la organización social, cierra las puertas a cualquier posibilidad de esperanza. Porque, ¿cómo construir un futuro en un país donde cada día es una batalla por sobrevivir? Y ante esta realidad, ¿cómo respondió el poder político? ¿Qué hicieron los gobiernos? ¿A quién beneficiaron sus decisiones? ¿Y a quién abandonaron? Cuando un país llega a un punto donde el miedo gobierna las calles, no es solo porque el crimen se fortaleció, es también porque el Estado falló, porque durante años los que estaban llamados a proteger y gobernar miraron hacia otro lado. La expansión del crimen organizado en Ecuador no fue un rayo que cayó del cielo. Fue un proceso lento, alimentado por omisiones, pactos, corrupción y una peligrosa indiferencia del poder político. Durante la última década, Ecuador vivió una transformación profunda. Entre 2014 y 2023, el país se convirtió en un nodo clave para el narcotráfico internacional. El cierre de rutas tradicionales en Colombia obligó a las organizaciones criminales a buscar nuevos caminos, y Ecuador, con su ubicación estratégica y puertos sin mayor control, se volvió ideal. Desde ahí, miles de toneladas de droga salen hacia Estados Unidos y Europa cada año. Según cifras de la ONU, solo en 2022 se incautaron más de 210 toneladas de cocaína en territorio ecuatoriano. Y eso fue apenas una fracción de lo que pasó. ¿Y el gobierno? Muchos gobiernos de distintas tendencias subestimaron el fenómeno. Mientras las bandas crecían, se recortaban presupuestos para seguridad. Mientras el crimen se organizaba, se desmantelaban unidades de inteligencia. En 2018, bajo la administración de Lenín Moreno, se eliminó el Ministerio de Justicia, se redujo el personal de rehabilitación social y se recortaron fondos clave para las cárceles. Lo que vino después fue una bomba de tiempo, un sistema penitenciario sin control, saturado y vulnerable a convertirse en centros de mando del crimen. En 2021, con la llegada de Guillermo Lasso, la crisis de seguridad ya era evidente, pero su estrategia fue errática. Decretó estados de excepción en varias provincias,
sacó a los militares a las calles y prometió mano dura. Sin embargo, más allá del espectáculo, los resultados fueron limitados. La violencia siguió creciendo, los homicidios aumentaron, y las cárceles estallaron en masacres. Entre 2021 y 2023 se registraron al menos 7 grandes matanzas dentro de prisiones, dejando más de 400 reos asesinados en condiciones atroces. Todo mientras las autoridades culpaban, pero no resolvían. Y detrás de esa inacción también hubo complicidad. En 2023 estallaron varios escándalos que revelaron vínculos entre altos funcionarios, militares, policías y estructuras del narcotráfico. El caso León de Troya, por ejemplo, expuso redes de corrupción dentro del sistema judicial que favorecían a narcos para obtener fallos express, liberaciones anticipadas o archivos de causas. No fue solo negligencia, fue traición. Ecuador entró en una espiral donde la política y el crimen se cruzan, donde las campañas se financian con dinero sucio, donde candidatos son asesinados a plena luz del día, como ocurrió con Fernando Villavicencio en agosto de 2023. Su crimen marcó un antes y un después, porque demostró que ya no hay intocables, que ni siquiera los aspirantes al poder están a salvo, que el crimen no teme a la democracia. La clase política respondió con discursos vacíos, promesas de mano dura, reformas legales, más militares en las calles, pero pocas soluciones estructurales. Casi nadie habló de reconstruir las instituciones, de depurar la policía, de reforzar el sistema judicial, de invertir en prevención. La seguridad se volvió una bandera electoral, no una política de Estado. Y en medio de todo eso quedó la ciudadanía. Una población desencantada, desconfiada, cansada. Una ciudadanía que ve cómo los políticos discuten en televisión, mientras los cadáveres se acumulan en las esquinas. Que ve cómo se reparten culpas, pero nadie asume responsabilidades. Entonces uno se pregunta, ¿es posible recuperar un país cuando las propias instituciones están infiltradas? ¿Qué se necesita para romper ese círculo de corrupción, crimen e impunidad? ¿Y qué papel ha jugado el sistema carcelario en este entramado? ¿Cómo pasaron las prisiones de ser centros de rehabilitación a convertirse en cuarteles del crimen? Durante años, las cárceles fueron vistas como espacios donde el Estado mantenía bajo control a quienes habían infringido la ley, lugares para el castigo, pero también, en teoría, para la rehabilitación. En Ecuador, esa idea se evaporó. Hoy, las prisiones no son centros de reinserción social. Son laboratorios del terror, centros de operaciones, zonas liberadas donde la ley dejó de existir y el crimen impuso sus propias reglas. ¿Cómo ocurrió eso? Primero, por abandono. A partir de 2014, pero especialmente tras 2018, el sistema penitenciario sufrió recortes masivos. Se eliminaron programas educativos y laborales, se despidieron profesionales en psicología, trabajo social y reinserción. Se desarticuló la inteligencia penitenciaria y se recortaron fondos para el control interno. Las cárceles dejaron de tener supervisión real, y ese vacío fue ocupado por las bandas. Segundo, por sobrepoblación. Las prisiones del país albergan a más de 31.000 personas, cuando la capacidad real es de apenas 30.000. Pero más allá del número, el problema está en la concentración. Varios centros tienen más del 150% de ocupación. Dormitorios saturados, falta de comida, violencia diaria. En ese caos, quienes tienen el poder, los grupos criminales, ofrecen orden, a su manera. Las bandas no solo existen dentro de las cárceles, mandan desde ellas. Desde los pabellones controlan extorsiones, secuestros, asesinatos. Tienen acceso a armas, teléfonos, computadoras, dinero. En muchos casos, los reclusos viven mejor que los custodios. Y no por casualidad, sino por complicidad. Se ha demostrado que en varias prisiones, funcionarios han permitido el ingreso de armamento y tecnología a cambio de sobornos. En otras, palabras,
El Estado alimenta al monstruo que luego dice combatir. Los enfrentamientos internos son otra cara de esta descomposición. Desde 2021, Ecuador ha vivido una serie de matanzas dentro de sus cárceles que horrorizan por su brutalidad. Más de 400 presos asesinados en menos de 3 años. Decapitaciones, cuerpos calcinados, mutilaciones grabadas en video. Todo dentro de recintos que, en teoría, están bajo control estatal. Las masacres no son accidentes, son advertencias, son mensajes entre bandas, y el Estado, cada vez, actúa como un espectador paralizado. Las dos principales organizaciones que se disputan el poder dentro del sistema carcelario son los choneros y los lobos. Pero no están solas. Hay al menos una docena de grupos con influencia en distintas cárceles del país. Estas organizaciones tienen vínculos directos con carteles internacionales, como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. En Ecuador, las prisiones no son el fin del delito, son su centro de mando. El gobierno ha intentado intervenir, se han hecho operativos militares, requisas, traslados masivos de reos, pero son medidas reactivas y, muchas veces, provocan más violencia. Porque cuando se traslada a un líder de una cárcel a otra, se altera el equilibrio interno y estalla el conflicto. No hay una estrategia integral, solo parches, y cada parche sangra más. Además, la corrupción carcelaria no termina en los muros, tiene conexiones con fiscales, jueces, policías. Hay casos documentados de reos que ordenan asesinatos desde prisión y que logran salir por beneficios legales fraudulentos. Las bandas compran justicia, compran libertad y desde fuera regresan más fuertes. ¿Y qué pasa con quienes están ahí sin pertenecer a ninguna banda? Hay miles de detenidos por delitos menores que, al ingresar al sistema, se ven forzados a jurar lealtad a una organización criminal si quieren sobrevivir. El sistema penitenciario, en lugar de rehabilitar, recluta. En lugar de reducir el crimen, lo multiplica. El crimen organizado encontró su mejor terreno fértil, en las cárceles del Estado. En un país donde las cárceles son fortalezas del crimen, ¿cómo se puede hablar de justicia? ¿Cómo se puede garantizar seguridad si desde dentro se organizan los crímenes que desangran las calles? Y más aún, ¿qué futuro le espera a una generación de jóvenes que crece entre el miedo, la pobreza y la tentación del poder fácil que ofrecen las bandas? En Ecuador, la violencia no se limita a las calles ni a las prisiones. Se filtra en la vida de miles de jóvenes que crecen en barrios marginados, rodeados por la pobreza, la desigualdad y la indiferencia del Estado. Jóvenes que no eligieron ser parte del crimen, pero que el sistema parece empujar hacia él. Para muchos, las opciones se reducen a sobrevivir o rendirse. Las cifras son alarmantes. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, más del 30% de los jóvenes entre 15 y 24 años están desempleados. La realidad educativa es preocupante. Un alto porcentaje abandona la escuela antes de completar la educación básica, y pocos acceden a la educación superior o técnica. Esta falta de oportunidades se traduce en una juventud vulnerable, expuesta a la violencia, la droga y el reclutamiento de las bandas criminales. Las organizaciones criminales no solo usan la fuerza para captar miembros, también seducen, ofrecen dinero rápido, protección, pertenencia y una identidad que muchos no encuentran en sus hogares ni en la sociedad. En un país donde el Estado es ausente en muchas comunidades, las bandas se presentan como una familia alternativa. No es extraño que jóvenes de apenas 15 años se vean inmersos en este mundo, con armas en mano y bajo códigos estrictos de silencio. Se estima que al menos el 20% de los jóvenes en zonas afectadas tiene algún tipo de relación con el crimen organizado, directa o indirectamente. Jóvenes que deberían estar estudiando o trabajando terminan atrapados en una espiral de violencia y muerte. Muchos se convierten en víctimas y victimarios al mismo tiempo, atrapados en un círculo que parece no tener salida. Las consecuencias son devastadoras para las familias y las comunidades,
Se multiplican los hogares destruidos por la pérdida de un hijo, hermano o amigo. Las comunidades viven bajo un manto de miedo e incertidumbre, y la cotidianidad se rige por reglas impuestas por el crimen. El futuro se vuelve difuso, opacado, por la violencia que se normaliza. Frente a esta realidad, las respuestas estatales han sido insuficientes. Los programas sociales existen, pero son fragmentados, poco financiados y, en ocasiones, mal diseñados. La prevención queda relegada mientras se priorizan políticas de mano dura. Más policías, más militares, más detenciones. Sin embargo, estas medidas no abordan las causas profundas del problema: la desigualdad, el abandono, la falta de oportunidades reales. Además, la migración interna y externa también tiene un rol. Muchos jóvenes que buscan huir de la violencia o la pobreza terminan en condiciones aún más precarias en ciudades grandes o incluso en otros países. Sin políticas de apoyo, se reproducen las mismas dinámicas de exclusión y vulnerabilidad. La crisis no tiene fronteras dentro ni fuera de Ecuador. Finalmente, la juventud ecuatoriana es también fuente de esperanza. Existen iniciativas comunitarias, organizaciones sociales y jóvenes líderes que luchan por construir alternativas pacíficas. El arte, la educación popular, el deporte y la participación social aparecen como caminos para recuperar la dignidad y alejarse del ciclo delictivo. Pero estas experiencias necesitan ser reconocidas y apoyadas para que el cambio sea real y sostenido. Entonces surge una pregunta crucial: ¿cómo romper este círculo vicioso? ¿Cómo construir un país donde los jóvenes tengan alternativas reales para vivir sin miedo, sin violencia, sin necesidad de aferrarse a las bandas? ¿Cómo recuperar la esperanza para quienes hoy sienten que no la tienen? Porque detrás de cada estadística hay un rostro joven, una historia de sueños truncados y luchas invisibles. Estos jóvenes son el reflejo de un Ecuador que aún puede cambiar, pero que necesita urgentemente mirar hacia adentro, enfrentar sus fallas y actuar con valentía. ¿Podrá Ecuador ofrecer a su juventud la oportunidad de un futuro diferente, lejos del crimen y el miedo? ¿Qué caminos quedan para transformar el dolor en esperanza? Ecuador enfrenta un desafío complejo y urgente. La violencia ligada al crimen organizado no solo refleja la fragilidad del sistema de seguridad, sino también las profundas fallas institucionales que han dejado a la población vulnerable y desprotegida. El Estado, que debería ser garante de la paz y la justicia, a menudo se muestra incapaz de responder con eficacia y coherencia. Las cifras de inversión en seguridad han aumentado en los últimos años, pero los resultados distan mucho de ser satisfactorios. La policía y las Fuerzas Armadas están presentes en las calles, pero la violencia persiste y en muchos casos se incrementa. El sistema judicial funciona con lentitud y poca transparencia, lo que genera impunidad y desconfianza. Los casos de corrupción dentro de las instituciones agravan aún más la crisis, erosionando la legitimidad del Estado. Pero la fragilidad institucional no es el único problema. Existe también una falta de políticas públicas integrales que aborden las causas estructurales de la violencia. Programas de prevención, educación, inclusión social y rehabilitación son insuficientes y fragmentados. El Estado muchas veces actúa de manera reactiva y militarizada, más que preventiva y social, alimentando un círculo vicioso que no logra romperse. Sin embargo, en medio de esta crisis, la sociedad civil ha emergido como un actor clave. Organizaciones comunitarias, grupos de jóvenes, colectivos de derechos humanos y voluntarios trabajan para llenar esos vacíos. Sus esfuerzos por generar espacios seguros, oportunidades educativas y actividades culturales representan la resistencia frente al desamparo. Estas iniciativas también evidencian la voluntad de cambio que existe en muchos sectores del país. No es solo un problema de seguridad, sino una lucha por recuperar la dignidad y la esperanza. La resistencia ciudadana demuestra que otro Ecuador es posible, aunque el camino sea largo y lleno de obstáculos. La participación ciudadana ha dado
lugar a movimientos que buscan no solo mitigar la violencia, sino transformar las condiciones que la generan. Desde programas de prevención en barrios vulnerables hasta espacios de diálogo y reconciliación, estas acciones promueven la construcción de tejido social. Sin embargo, estas experiencias suelen enfrentar falta de recursos, apoyo institucional y reconocimiento público, lo que limita su impacto. Además, la relación entre las autoridades y las comunidades suele estar marcada por la desconfianza. La militarización y los operativos represivos generan miedo y distanciamiento, dificultando la colaboración necesaria para la prevención efectiva. Sin confianza y comunicación, la lucha contra el crimen organizado se vuelve aún más complicada. En 1900, en este contexto, la relación entre Estado y sociedad se vuelve decisiva. ¿Cómo lograr una colaboración efectiva y transparente? ¿Puede el Estado escuchar y apoyar estas experiencias comunitarias? ¿Qué reformas son urgentes para fortalecer la institucionalidad y garantizar derechos? Porque la solución no está solo en las fuerzas del orden ni en la represión, sino en construir un país donde la justicia sea real, la inclusión verdadera, y la violencia una excepción y no una norma. ¿Estamos dispuestos a enfrentar estas preguntas difíciles? ¿Qué papel quieres jugar tú en la construcción de ese Ecuador distinto? Ecuador está en una encrucijada. La violencia y el crimen organizado han dejado cicatrices profundas, pero también han despertado la necesidad urgente de cambio. La pregunta que hoy nos convoca es si el país podrá encontrar los caminos para sanar, reconstruir y ofrecer un futuro distinto a sus ciudadanos, especialmente a su juventud. Los desafíos son enormes. Requieren no solo voluntad política, sino también un compromiso auténtico de toda la sociedad. La inversión en educación, la creación de oportunidades laborales dignas, la reforma integral del sistema judicial y de seguridad, y la promoción de la participación ciudadana son piezas clave para construir ese Ecuador diferente que muchos anhelan, pero el cambio también necesita de cada uno de nosotros. La indiferencia es el mayor enemigo. Mirar hacia otro lado, callar frente a la injusticia o resignarse ante la violencia solo perpetúa el sufrimiento. Por eso, es fundamental que como sociedad nos involucremos, exijamos transparencia, apoyemos las iniciativas que buscan la paz y la justicia y creemos redes de solidaridad. El Ecuador que queremos está en nuestras manos. Un Ecuador donde las familias puedan vivir sin miedo, donde los jóvenes encuentren oportunidades para crecer, donde la dignidad sea el cimiento de cada comunidad. Ese Ecuador no es un sueño lejano, sino una posibilidad real que se construye día a día, con cada acción, con cada decisión. Hoy te invitamos a ser parte de esa transformación, a informarte, a dialogar, a cuestionar, pero también a actuar, porque la esperanza se alimenta de nuestra voluntad colectiva. Y aunque el camino sea largo y difícil, cada paso hacia la paz y la justicia vale la pena. Gracias por acompañarnos en este viaje por la realidad de un país que lucha por recuperar su futuro. Si este video te hizo reflexionar, te invitamos a dejar tu comentario, compartirlo para que más personas conozcan esta historia y darle like para apoyar este tipo de contenido. No olvides suscribirte al canal Voces del Mundo, donde juntos seguiremos explorando las voces y los desafíos de nuestra región. El cambio empieza contigo. ¿Estás listo para ser parte?